Y bueno, otra cosa que se nos ha olvidado comentar y creo que es bastante importante, porque también muchos de vosotros lo preguntáis, es temas de lenguaje de programación. ¿Qué lenguajes de programación son necesarios? ¿Cuál es el más recomendable de aprender? ¿Cuál se aprende menos tiempo? ¿Cuál es el que más se utiliza? Y bueno, Andrés, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, sí, es una pregunta que bastantes me hacen y bueno, cualquier persona que se dedica un poco a esto le va a llegar esa pregunta en algún momento y es que eso, qué lenguajes de programación hay que saber si es necesario, cuántos, cuál. Y bueno, yo opino que al comienzo em, no es necesario ninguno, pero es importante que si igual te empiezas a interesar por alguno sencillo, yo recomiendo empezar por Python o por Bash, porque vas a empezar a entender un poco la lógica, ¿no? De la programación, que luego vas a tener que usar más adelante, que lo utilizamos sobre todo para la parte de automatizar, para no repetir tareas. Ujú. Bueno, todas las herramientas que utilizamos son al final, bueno, casi todas están escritas en Bash o en Python. Y van a ver que al final, si cuando logren entender un poco el código, van a ver que son comandos sencillos que se entienden y que podríamos automatizar nosotros de forma muy sencilla si entendemos un poco el lenguaje y bueno, al final uno normalmente termina eligiendo un lenguaje favorito y cuando uno quiere automatizar algo, por ejemplo en Python, pues automatiza su propia intrusión o su propio escaneo o al final su propia tarea para eso, para agilizar y tardar menos tiempo, ¿no? en lo que vayamos a hacer. Ujú. Y también una cosa que pienso yo, no sé si pensarás como yo, que es que una vez sabes programar en un lenguaje, sabes programar en todos. Pero al final son siempre las mismas estructuras, solo que te tienes que adaptar a unas reglas o no. Por ejemplo, en C hay muchas reglas, en Java a lo mejor no hay tantas, pero en Python, por ejemplo, hay muy pocas. No tienes que poner ni puntos ni comas y no y luego también mucho los editores de texto con las opciones de autocompletar y tal lo facilitan bastante. Así que yo creo que estoy con Andrés, empezar por un lenguaje sencillito. Python es súper recomendable y súper fácil de aprender. Y de ahí ya pues ir despegando, ir pegándose, ir haciendo cositas, que es como más se aprende. Y además en Python, por ejemplo, bueno, igual en el resto de lenguajes es muy parecido. Nunca terminas bueno, puedes decir que sabes Python, pero al final cuando usas una nueva librería vas a tener que aprender a utilizarla. Así que en verdad nunca vas a conocer un lenguaje por completo porque al final sí es como Python que terminas utilizando un montón de librerías, vas a tener que aprender a usarlas, aprender Y qué leer funciones trae, documentación a leer muerte. mucha Y a lo documentación, tiene que mejor, gustarte. claro, y a lo mejor es que estás un mes o 2 meses sin programar y se te olvida todo y tienes que volverte a abrir la documentación o webs para acordarte cómo se hace X cosas que antes pues hacías, vamos, en un segundo. Entonces, que son cosas que hay que tener bastante, bastante en cuenta.